A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. Moses turned En and came aquellos down the días mountain Moisés se volvió with the two y bajó del tablets monte con in las his dos hand. tablas de la alianza en la mano. Tablets that were written Las tablas on both estaban sides, escritas por ambos front lados. and back. Eran Tablets that were made hechura de of Dios having y inscriptions la on them escritura era escritura de by Dios God himself. grabada en las tablas. Now when Joshua heard Al oír the Josué people el shouting, griterío del he pueblo, said to dijo a Moses, Moisés: "That sounds se like a oyen battle." gritos de victoria, But Moses answered, no es grito de "It derrota, does que not son sound cantos lo que like oigo. cries of victory, Al but it acercarse al sounds campamento like cries of y defeat. ver el becerro y las The danzas, sounds that I hear Moisés are cries of enfureció, rebellion." tiró las tablas As he drew near the camp, y las he rompió saw al the calf pie and the del dancing. monte. With that, Moses Después agarró gathered up, el so becerro that he threw the que tablets habían hecho, and broke them lo at the quemó base of the y mountain. lo trituró hasta hacerlo polvo, Taking the calf they que had echó en made, agua, haciéndoselo he beber threw a it los into the fire, israelitas. and then ground it down to powder, which Moisés he scattered on the water, dijo a and made the Aarón: children of Israel drink. ¿qué te ha hecho Moses este asked Aaron, pueblo "What did this people para que nos do acarreases tan enorme to pecado? so grave a sin?" Aaron replied, Contestó Aarón: "Let not my Lord be angry. no se irrite, mi You know señor. well enough how Sabes grown que my este people pueblo are." es perverso. They said to me, Me dijeron: "Make us a god to go haznos un before Dios que vaya us. As delante for de the man nosotros, Moses, who brought pues us a out of ese Egypt, Moisés que nos sacó de Egipto we do not no know what sabemos has happened to him." qué le ha pasado. So I told them, Yo les dije: "Anyone who has quien gold tenga coin, oro, que se desprenda de él y me lo dé. they gave it to me, and I threw it into the Yo fire, lo eché al and fuego this calf came y out." salió este becerro. On the next day Moses said Al to día them, siguiente Moisés dijo al "You pueblo: have committed a han grave sin. cometido un grave Go pecado, up to the Lord then, pero ahora subiré al Señor and a be able expiar su to atone pecado. for your sins." So Moses went back. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: Ah, este this people pueblo has indeed ha committed grave cometido un sins, pecado gravísimo, making a god haciéndose dioses of de oro. themselves. If you would only forgive Pero their sins, ahora o perdona su will pecado not and strike me out o me borras del as libro you de have tu done. registro. The Lord answered, El Señor respondió: "Him only al who has que haya forgiven sins pecado contra will I mí, strike out of my lo book. borraré del libro. Now go and lead them Ahora ve to y the guía a place tu I tell you. pueblo al sitio que te My dije. angel will go Mi ahead. ángel irá delante de When ti, it is time for me to y punish cuando llegue el día de la cuenta, them for their sins." les pediré cuentas de su pecado. Verbum Domini. Give thanks to the Lord, for Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor the porque es bueno. fathers made a calf in Horeb, En Horeb se hicieron un adored a becerro, molten image. adoraron un ídolo de They exchanged fundición, their glory cambiaron su gloria and por la worshiped the imagen grass de and un the bull. toro que come hierba. Den gracias al Señor porque es bueno. They forgot the God Se who was olvidaron in de Egypt, Dios su Salvador, who had done great que había deeds, hecho prodigios en Egipto, wondrous deeds in the land, maravillas en el país de Cam, terrible things in the portentos Red Sea. junto al mar rojo. Den gracias al Señor porque es bueno. Then he spoke of exterminating, Dios hablaba ya de but aniquilarlos, Moses, his pero chosen Moisés su elegido se puso en la stood brecha frente a él preach, para turn back his apartar destructive wrath. su cólera del exterminio. Den gracias al Señor porque es bueno. Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio.
para que fuéramos primicias de sus criaturas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus proposed a parable. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Verbum Domini. Today we celebrate the memorial of the Hoy celebramos la memoria del sacerdote estadounidense de Oklahoma, el beato Stanley Rother, quien sufrió martirio al servicio de la obra misionera en Centroamérica. Dio un gran testimonio de la fe y trabajó mucho por el pueblo en Centroamérica. Hoy tenemos el relato del becerro de oro y podemos considerarlo, algunos lo consideran el primer pecado nacional del pueblo de Israel. Los israelitas habían estado en la esclavitud y habían sido liberados y caen muy rápidamente en este pecado en grupo de adorar el becerro de oro. Y el pecado no se trata tanto de haber regresado a los dioses de Egipto, sino que ser este becerro de oro representa al Dios que los ha liberado. San Gregorio dijo que al hacer el becerro no solamente vemos el pecado de la idolatría, sino el regreso de la mente humana a la bestia. Por lo tanto, es a la bestia a las que están adorando. El cardenal Ratzinger dijo que la adoración ya no se trata de ir a Dios, sino de traerlo hacia nosotros, hacia el mundo. No se trata ya de una liberación, sino de una manipulación de Dios. La fe degenera cuando ya no es obediente al misterio de Dios. Así que Dios se había revelado a sí mismo en la columna de fuego y humo, la nube alrededor del monte Sinaí, en estas imágenes de trascendencia, de misterio, y ellos están haciendo a Dios algo tangible, están haciéndolo tal como ellos quieren y destruyendo al mismo tiempo su propia dignidad. Salmo 106 escuchamos que nuestros padres hicieron un becerro de oro en el monte Horeb y adoraron y cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Cambiaron su gloria. Estaban destinados a estar unidos al final con Dios en la venida de Jesús, el don del Espíritu Santo, la vida eterna. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y al adorarlo, estamos tomando algo de su semblante y esa unión que es fomentada nos transforma. Y cuando hacemos de Dios la imagen que queremos, lo estamos limitando y denigrándolo. Él es trascendente,
Él es más de He lo que offers somos us capaces de imaginar a y Él fulfillment nos ofrece of God, una as I said, a realización, human nos flourishing ofrece when we un follow Him. florecimiento humano si lo And St. seguimos. Ambrose of Milan would Y say that San the calf Ambrosio was de made Milán from the dijo gold que given to them el by the becerro fue Egyptians. hecho del Thus, oro the que los gifts of egipcios les God dieron. were turned Así against Him. pues, los dones de So Dios son vueltos also, contra Él. when man turns divine gifts, Es wisdom, igual speech, cuando and el wealth, hombre into tools of toma los sin, dones he divinos de imitates that ancient sabiduría, el criminal. habla, riqueza y los convierte Remember, en when they came herramientas para el from pecado. Egypt, Recordemos que how cuando God salieron de disposes Egipto, the Egyptians Dios dispone a los favorably towards the egipcios Israelites, and the women gave them their jewelry favorablemente and their hacia los gods. israelitas y de They hecho las took their mujeres les dan sus gifts joyas and cuando se used van it y ellos for tomaron idolatry. esos obsequios y los convirtieron en idolatría. And we do the same in our Y sinfulness. nosotros We hacemos lo take this mismo great con nuestro pecado. gift of Tomamos el freedom and gran free will don and de la intellect libertad, el libre albedrío, del and not use it intelecto, in y no lo obedience to God, but utilizamos for our en own sinful obediencia a Dios, purposes. sino para nuestros propios How did this happen? propósitos pecaminosos. How did ¿Y this cómo happen? sucede esto? And I think we can all relate to the full of sin Creo que todos nos as it podemos affects our identificar life, our spiritual life, our moral con el life. pecado que tenemos en nuestra vida, But they're 3 months in. pero hay tres, 3 months in. They began the journey 3 months ago. ellos And not only that, empiezan in Exodus 24, this is peregrinaje 3 meses particularly antes y en so Éxodo 24, ahora mismo estamos they en make Éxodo a covenant. 32, God ellos makes a realizan covenant with una his alianza. people. Dios hace una alianza Moses con su pueblo. gets all the Moisés covenant regulations and writes it in the book. recibe todas It's a las very dramatic scene. reglas He builds de an la altar. alianza y las escribe en una He takes the tabla y en sacrifice, una escena muy takes the dramática. blood of it, and sprinkles it on the Construye un altar. altar, And then toma he un reads it animal de out to them, and they sacrificio, agree. rocía su They know sangre that the sobre Lord él has en spoken el to altar you, and we will be obedient. y And dice, then he sprinkles the lee people la with the ley blood, y luego la acepta y dice symbolizing this que el Señor ha hablado y covenant nosotros with God. cumpliremos y seremos But obedientes y luego also rocía al pueblo con la sangre, covenantal practices like simbolizando this la that God comunión con also Dios. says, "You let this be done to me. If I'm disobedient, let me be Esa torn práctica asunder, torn to pieces." era para And they make a simbolizar covenant. Then Moses is called up que to si lead soy the people to desobediente, oversee the stone entonces, tablets igual que for este animal 40 de days sacrificio, yo seré of fasting. despedazado. And fasting is this expression that Y luego life cuando doesn't recibe ultimately come las from tablas de piedra, bread, but comes from God, realiza His 40 word, días de ayuno. His law. Cuando That's the recibes source la ley de of Dios, life que because es la we're fuente committing de la ourselves vida, to Him porque and estamos revealing His will comprometiéndonos to con us Él. through His Él nos está law. And revelando that su voluntad a nourishes us, través de that su ley leads us to y eso human nos flourishing. alimenta y nos It's lleva a la not just a list prosperidad of thou humana. shalt nots, but no, No this is the se path trata to de un life, montón de the path to prohibiciones, communion with sino God. que es un camino hacia la vida, el 40 camino hacia la days is a comunión con Dios. symbolic number of 40 días es totality un of número experience. simbólico de totalidad, So while Moses is up there, mientras que Moisés we have Aaron leading the está en el people in monte, this rebellion. Aarón lidera And the al people pueblo saw en Moses rebelión delayed. This y el is pueblo ve que Exodus Moisés se 32 demora. earlier, in chapter verse 1. It says, when Esto the es en people el saw that versículo Moses primero de Éxodo delayed, the 32. people Cuando el gathered pueblo ve themselves que together Moisés se and demora, el said, pueblo se congrega ante Aarón y le let's dicen, make gods, let us hagamos make gods who shall go before us. dioses que nos As precedan. for this Moses, the man who brought us up En out of tanto Egypt, Moisés, we do el not que know nos his sacó de name. Egipto, no sabemos qué habrá So they pasado want to con make él. gods Así que to go quieren before them, hacer to dioses para que follow los them. precedan. He Eso himself es is lo que already Dios doing les it. está He's already ofreciendo. led them out of Dios ya bondage está and haciéndolos, Él los separation ha and guiding them. guiado, And sacándolos de la esclavitud. they want to make an image Y ellos quieren like hacer the one una they want. imagen de And he says, dioses de la manera en que ellos quieren para que haga la misma he obra. says, take off the rings of Aarón les gold, dice, quítense los cut off the anillos de daughters oro, of your wives and your sons, your quítense daughters, los and bring them to me. And they make this great aretes de las orejas de sus prohibition. esposas y They sus say, hijos y first of sus all, you hijas shall not y worship false tráigamelo. gods nor make graven images Y of este es el them. rompimiento de He la does primera this and says, prohibición, del these primer are the mandamiento, gods of O Israel cuando who dicen brought que you up no tendrás ningún otro Dios ante from mí. Egypt. God made manageable, Dios tangible, accessible, within human reach, what hecho is comfortable tangible, and transcendent, all accesible con powerful, and manos humanas. uncontrolling. And we can No do nos this sentimos in cómodos our con own un Dios spiritual life. trascendente y todopoderoso que no podemos We controlar. can
Y hacemos esto mismo en nuestra propia vida espiritual. Somos capaces de hacer una imagen de Dios que corresponda con nuestras propias ideas y proyectos, sea capaz de excusar nuestros pecados. Siempre ha habido gran tensión dentro de la iglesia al apropiarnos de los valores del mundo, los valores seculares, la revolución sexual de los años 60. Queremos justificar ese comportamiento, cambiar nuestra moralidad revelada. Creo que ese es el gran desafío, que Dios nos es revelado a nosotros y lo aceptamos con fe. Hemos de dar nuestra obediencia en la fe a ello y no tomar de Egipto la sabiduría que ofrece la cultura y sustituirla con la revelación de Dios, sustituir la revelación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Él, Aarón, les da esas imágenes y les dice, mañana será un banquete al Señor. Y se levantan temprano al día siguiente y ofrecen holocaustos y traen ofrendas y el pueblo se sienta a comer y a beber. Y esta frase denota, y luego se levantan a jugar. Esa frase denota actividad sexual. Se trata de una festividad inmoral, pero también podemos ver la conexión entre la liturgia y la fe. Apenas se distorsionan la fe, los 10 mandamientos, la manera en que oramos, la manera en que celebramos los sacramentos, la manera en que adoramos a Dios, eso está revelado con nuestra fe. Esto revela nuestra fe y fomenta nuestra fe. Y aquí los tenemos degenerando, e incorporando la actividad sexual dentro de todo ello. Nuestra cultura, podemos identificarnos con eso. La revolución sexual nuevamente introduce todo tipo de actividades sexuales y nosotros aceptamos eso. Existe la tentación a aceptar todo eso. Cuando Dios se revela a los israelitas con humo y fuego y nube y trascendencia y misterio, que nos llama a que nos entreguemos a la fe, a la obediencia. Y con la encarnación, el catecismo habla hermosamente de esto, de que sí, podemos hacer imágenes de Jesús y de María y de los santos, porque al tomar carne humana, Él presenta una nueva economía de imágenes, porque Él ha descendido, se ha revelado a nosotros, podemos hacer una imagen de eso, pero nuestra adoración no es a la imagen o a la cosa, la pintura o la escultura o lo que se trate en sí, sino lo que representa. Aún estamos adorando a Dios. Esto es meramente una representación. Entonces Moisés baja, se enoja, rompe los mandamientos y Dios está preparado para romper con los israelitas, pero Moisés le ruega al Señor en una hermosa escena, Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios, Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Y Moisés, esto es un antropomorfismo, está recordando a Dios. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se las daré como su herencia para siempre. Sé fiel a tus promesas, Señor, recordándole a Dios en cierto sentido que este es tu proyecto. Todo esto es a partir de tu iniciativa. Todo esto es por tu amor hacia tu pueblo. Sé fiel a ese amor. Vemos pues que Moisés es un mediador, es un tipo de Cristo, que Jesús será el que haga expiación por nuestros pecados. Escuchamos una vez más, es un antropomorfismo de Dios, pero el Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo, cambió de idea
And this is fulfilled, of course. Y eso se cumple obviamente en Cristo. We see that the bondage of Egypt Vemos que la is not just esclavitud en Egipto external, no es meramente but externa, internal. sino And we need to be interna, freed from y that necesitamos ser liberados attachment de ese apego that interior leads hacia to el an over pecado, attachment to our own ese selfishness and apego a self-centered, nuestro propio that we egoísmo y want things the egocentrismo. way we want them. Queremos las cosas a nuestra But manera, God is y transcendent, Dios infinite, es eternal. trascendente, We're infinito, worshiping Him. We're eterno. surrendering to Him. We're Nosotros letting go of lo ourselves adoramos a Él, nos to give entregamos a Él. ourselves to Him. I mean, the calf, the bull El itself becerro represents fertility representa and la strength. fertilidad You know, y la but this is to fortaleza, be found in God. pero eso lo hemos de encontrar en Dios. In Lower Manhattan, they have outside the stock market, they Es have como compararlo con Wall Street. Si alguna vez van a la ciudad de Nueva York, a Manhattan, cuando the stock ven market and capitalism and the fuera fears del of God. edificio de la Bolsa de We Valores, worship that. tienen una estatua de We un worship toro the very enorme source of this power. representando poder, But God's the el one who poder de la provides Bolsa de us. Valores y el And capitalismo. thanks be to God in Jesus Y Christ, we get nosotros this podemos adorar opportunity to eso, truly be renewed and mirarnos a freed nosotros mismos and como fuente de poder, our pero attachment Dios to es el que Him. libera, Dios es la fuente It de is poder. really Su important. It santidad, is really possible la by grace. santidad a través de Él es posible, a través de la gracia de I think, Dios. too, Y this creo scene también que esta speaks about escena the need for nos leadership. habla de la necesidad de liderazgo. Aaron Aarón failed. fracasó. He has this ridiculous answer. Él ofrece una He respuesta said, he told the people, let ridícula. Él everyone who dice has al gold, pueblo jewelry, take it que off. todo He el que gave it to tenga me. joyas And de then oro the se lo calf den, came out. Right? A little bit detached from his own fundir el oro y responsibility. hacer But we ese need becerro de oro. leadership. And we see Se the no está effectiveness cumpliendo con su because responsabilidad, God's con su liderazgo. design for Pero Israel was vemos they were to be a nation of el priests. plan de Dios That all the people para Israel era the que la priests nación fuera una offer nación all the de sacerdotes, que men todo el pueblo offering up fueran sacrifices to God. sacerdotes, los hombres And after ofrecieran this sacrificios event, a if you Dios, lose y después just to de the ello, tribe of este Levi evento because they se were ve reducidos meramente a la tribu de partaking Leví, in this porque ellos idolatry, fueron fieles, ellos fueron los we únicos need que to no put the tribe of participaron de la Levi as idolatría, e incluso the dentro de la priesthood was tribu de pointed Leví, to el sacerdocio Aaron. estaba limitado a Aaron el on the linaje de side. Aarón. And this, I think, is a type, a Y creo que prefigurement este es un tipo, of the una sacrament of prefiguración renewal del that sacramento what de we have las today santas órdenes, in que the lo que bishops tenemos and the hoy en priests día and en the los magistrates obispos y of the church sacerdotes, el is that magisterio the de la Holy Iglesia, Spirit is es que el present buen to us pastor through está this presente con sacrament. nosotros a And través de we este need the sacramento. leadership. Y We necesitamos al need the buen pastor, guidance necesitamos because we have guía, this tendency to porque sin tenemos la deliberately. tendencia a pecar, a And what we're descarriarnos capable of, they marvel at el that in mal the del cual somos passages. capaces. To see what wickedness this people you've brought out of Egypt is capable of. That's true for all of us. Eso es verdad Without en todos leadership, without nosotros. grace, Sin we liderazgo, need sin gracia, God with us, present in extraordinary necesitamos a ways Dios in con Jesus nosotros, Christ, made presente de manifest in manera the Holy Trinity of extraordinaria law. a través de Jesucristo, The hecho good presente en el news sacramento de las santas is that órdenes Moses para el wants to rebaño. make Y an las buenas nuevas es atonement que Moisés quiere hacer for the sin, expiación por el pecado and he y can't, he's a human being, no merely a puede, él human es un being, ser humano, meramente un ser humano, pero that he who knew la no sin and salvación became ocurre a sin través de Cristo. took that upon himself and Aquel que transformed no conoció pecado se convirtió en it pecado por nosotros into his y lo grace and mercy on the transformó a cross. través de su gracia, a través de su Moses muerte goes en so la far to cruz. say is, Moisés llega al extremo de decir if you would only forgive que their sin, if you will not, then strike le dice al out of the Señor, book that you si have no written. vas a perdonar sus pecados, He's entonces ready borra to a mí del suffer libro and die for the que has people. escrito. Él está And Jesus dispuesto a does this sufrir y morir por el supremely. pueblo, y Jesús cumple esto de manera So with suprema. this transformation Así that's pues, now con offered esta us, we can transformación truly be que se nos leaven ofrece, in the verdaderamente in the podemos ser wilderness ahora of this that levadura, God calls la us to be a levadura part of his a la kingdom que in the Dios world. nos llama a ser en su reino, Sometimes it's hidden, en el but it's mundo, que a ultimately veces está transformative, oculto, lifts pero al up the final es world. transformador, We que eleva al ourselves mundo. must be good Y and holy nosotros mismos debemos to ser be this buenos yeast y that santos para possibly hacer esa make levadura an que impact es in the world and capaz de still hacer un efecto only by the grace positivo of en el God. mundo, solamente por la gracia de Dios.